Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. A continuación, por supuesto, le presentaremos la información más destacada de lo ocurrido durante esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también información del Consejo de la Judicatura Federal. Sea usted bienvenido. Comenzamos. La Corte declaró válido un artículo de la Ley de Aguascalientes que regula el consentimiento informado. Son constitucionales artículos que sancionan el robo de vehículos y el robo de carga a transporte privado, determinó la primera sala. El diálogo objetivo es la base para impulsar una reforma al Poder Judicial que mejore el sistema de justicia, afirmó el ministro González Alcántara Carrancá. La independencia judicial es la base para garantizar la división de poderes y la defensa de los derechos humanos, aseguró el ministro Luis María Aguilar. Y así comenzamos con la información más destacada. Esta semana, el Pleno de la Corte analizó diversos asuntos relacionados con el Congreso de Tamaulipas, el Código Penal de Querétaro y con la seguridad nacional, entre otros temas. Por violaciones al proceso legislativo, el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas, entre ellas el artículo que cambiaba el tipo de votación en la designación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, así como el que establecía que se necesitaban las 2/3 partes del Congreso para aprobar reformas, adiciones, derogaciones y la abrogación de la propia ley. Tienen un potencial invalidante porque evidencian que el decreto impugnado fue aprobado con la exclusión de las personas legisladoras de todo un grupo parlamentario, en transgresión de los principios de legalidad y democracia deliberativa. En otro asunto, el Pleno también invalidó el artículo 155 del Código Penal del Estado de Querétaro, que establecía sanciones a quien causara una alteración psicológica o emocional que afecte las actividades cotidianas de una persona por manifestaciones que pudieran producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tuviera vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto. No le permite al gobernador programar su comportamiento sin temor a verse sorprendido por la pena y sanción que en modo alguno puede prever. Si ello se traduce en incertidumbre para los gobernados, esta falta de definición o de cumplimiento del principio de taxatividad no es solamente en detrimento del presunto infractor o inculpado, sino también de la víctima. Al resolver un recurso en materia de seguridad nacional, el Pleno de Ministros confirmó una resolución del INAI que ordenó al órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social la entrega de nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos, todos institucionales, de su personal administrativo. Las atribuciones de estas áreas del órgano desconcentrado no llevan a cabo funciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional, toda vez que entre sus funciones y atribuciones no se encuentra alguna relacionada directamente con el funcionamiento de los centros penitenciarios federales, pues sus facultades tienden, en su mayoría y por lo general, a aspectos meramente administrativos. El Pleno declaró válido el artículo 57 ter, párrafos primero, noveno y décimo de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, que regulan el consentimiento informado y ajustes razonables para garantizar el acceso a los servicios de salud, al considerar que no era necesario que el Congreso del Estado llevara a cabo una consulta previa a personas con discapacidad, pues la norma no estaba dirigida en exclusiva a dicho sector de la población.
decir, la reforma no se dirigió a las personas con discapacidad, sino en general a quienes usan los servicios de salud del sector público, social o privado, con independencia de si se está o no en una situación de discapacidad. En su porción normativa o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria, ya que no se encuentra, a mi juicio, dirigida ni afecta de manera destacada los derechos o intereses de las personas con discapacidad, sino que se refiere a situaciones en las que se puede encontrar cualquier persona. El Pleno también invalidó el decreto que reformó la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que establecía mecanismos para sustituir las ausencias de los titulares de los órganos autónomos. El proyecto proponía su invalidez por violaciones graves al proceso legislativo. Sin embargo, algunos ministros se pronunciaron a favor de la invalidez por atentar contra la división de poderes, ya que el decreto acotaba el derecho de veto del Ejecutivo Estatal. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Pleno de la Corte, al no alcanzar los votos para validar o invalidar disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Protección de los Derechos de Coahuila, que contienen las expresiones enfermedades mentales o trastorno mental, desestimó el asunto. En consecuencia, las disposiciones impugnadas continuarán vigentes. El debate pasó por la interpretación de la expresión trastorno mental y si puede entenderse como discapacidad para efectos de una consulta previa. El Congreso local no se encontraba obligado a realizar el proceso de consulta, pues esos artículos en sí mismos y dado el contexto en el que se marcan, no están afectando a las personas con discapacidad. Las salas de la Corte se pronunciaron sobre asuntos relacionados con medio ambiente, concurso mercantil y robo a transporte en carreteras. La primera sala de la Corte reconoció la constitucionalidad de los artículos del Código Penal Federal que sancionan respectivamente los delitos de robo de vehículo y robo de carga a transporte privado. Resolvió que los artículos son constitucionales, pues no sancionan una misma conducta, ya que los delitos difieren en cuanto al objeto material y los bienes jurídicos tutelados. Detalló que el legislador configuró dos delitos distintos, con la intención de crear figuras específicas con sanciones más severas a las que ya existían, ante el incremento delictivo a lo largo del país y la necesidad de reforzar una política criminal que evite el robo al autotransporte en sus distintas modalidades. Por lo anterior, explicó la sala, no se podría estimar que en este caso se estaría juzgando a la persona imputada dos veces por el mismo delito y por ende quebrantando el principio non bis in idem. La sala también resolvió que los artículos 336 y 337, fracción primera, de la Ley de Concursos Mercantiles son constitucionales. Esto porque la potestad para sancionar dada en esos artículos a la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles está inmersa en las facultades que la ley en la materia le da a esa autoridad para supervisar las funciones que desempeñan los síndicos en los procedimientos concursales. Por su parte, la segunda sala determinó que la construcción de una obra en las inmediaciones del lago de Chapala no se encuentra en la zona federal del vaso del acuífero y descartó que pudiera tener un eventual impacto ambiental en el ecosistema que integra el lago. Si bien la sala reconoció que la quejosa cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo ante una eventual afectación al medio ambiente, al tratarse de una vecina del predio, le negó la protección de la justicia al no demostrarse un eventual daño al medio ambiente. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal anunció que se suma al proceso de discusión y difusión entre la sociedad mexicana de la reforma judicial convocado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. En un comunicado reconoció su apertura para que la iniciativa sea sometida a discusión entre diversos sectores de la sociedad, especialmente entre profesionistas y estudiosos del derecho. Lo anterior con el objetivo de compartir puntos de vista y experiencias de suma importancia en la labor diaria que desempeñan las personas impartidoras de justicia, el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá inauguró el 10º Foro Regional en materia de seguridad y justicia que se llevó a cabo en Puebla.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por el Ejecutivo Federal debe partir de un diálogo basado en información objetiva y reconoció que la autocrítica es una de las claves para mejorar la impartición de justicia federal. El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva como real, en donde se escuche, en donde se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados. En la ceremonia inaugural del 10º Encuentro Regional dentro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia convocado por el Poder Judicial Federal, realizado en Puebla, el ministro González Alcántara Carrancá destacó que no hay independencia judicial cuando se juzga desde las relaciones de poder. Que la independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho, no desde las relaciones de poder, no desde los juegos de intereses o de cualquier concepto ajeno al mismo. De manera que solo podremos hablar de un poder judicial independiente cuando sus resoluciones, cada una de sus resoluciones, atiendan únicamente a las razones que el derecho proporciona. Andrea Pochac, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntó a la necesidad de enfrentar la impunidad y llamar a la rendición de cuentas a quienes integran los órganos de los sistemas de justicia. Hay muchos problemas vinculados con la impunidad, muchas víctimas de violaciones de derechos humanos están años y años esperando que se haga justicia. En muchos casos de nuestros países la justicia llega tarde o directamente no llega. Para esta 10ª sesión de escucha y de acercamiento del Poder Judicial Federal con la ciudadanía, fueron convocados los estados de Puebla y Tlaxcala. Por más de 3 horas, las cientos de personas académicas, ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades de diversos niveles de gobierno reflexionaron sobre los retos en el acceso a servicios legales, la seguridad, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la rendición de cuentas. Los avances de esta 10ª sesión podrán consultarse en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vámonos rápidamente a unos mensajes y continuamos con más. Al regresar, el Estado debe garantizar los derechos de las personas en movilidad. Continuamos en Semanario Judicial, vámonos con más noticias. En entrevista para la revista Abogacía, el ministro Luis María Aguilar habló sobre la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial es fundamental para garantizar la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución. Así lo indicó el ministro Luis María Aguilar Morales en una entrevista para la revista Abogacía. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. El ministro explicó sus aportes en 55 años de experiencia en la carrera judicial. Entre ellos, participó en la instalación del Consejo de la Judicatura Federal, creación de las Casas de la Cultura Jurídica, construcción de centros de justicia penal federal, propuestas de resoluciones trascendentales, entre otros. Y yo creo que en la transformación del Poder Judicial de la Federación me he tenido el gusto y la satisfacción de poder haber aportado muchas cosas, entre otras la informática. No existía la informática antes del 95. Prácticamente no había nada. Me tocó crear junto con el ingeniero Roberto García la página de internet, la web, la intranet.
Reiteró la importancia de la independencia y la rectitud de las y los juzgadores para evitar caer en presiones e incurrir en faltas a lo que mandata la Constitución. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte independiente, no hay remedio. En atención a un criterio de la segunda sala de la Corte que declaró inconstitucional la fracción tercera del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a la concubina, siempre que no exista cónyuge y que se hayan mantenido libres de matrimonio durante el concubinato. El juez de distrito Arturo García Velázquez determinó inaplicar dicha norma. El juzgador adscrito a los tribunales laborales federales en Jalisco declaró como beneficiaria a la concubina de la persona trabajadora fallecida, no obstante que, a la fecha de su muerte, le subsistía un vínculo matrimonial con la tercera interesada. Por ello, estableció que tanto la concubina como la cónyuge del trabajador fallecido tienen derecho a ser declaradas beneficiarias de los derechos laborales del extinto trabajador, una en su calidad de concubina y la otra en su calidad de viuda, de manera proporcional, esto es, en un 50% para cada una de ellas. Y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, ofreció una conferencia sobre la división de poderes en el edificio sede de la Corte. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, lamentó que la posible reforma al Poder Judicial se ha convertido en el campo de discusión política en la transición de poderes para definir quién mandará en el país a partir del 1 de octubre. Al participar en la conferencia magistral sobre la división de poderes que organizó el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte, el ministro Cosío aseguró que no existen las condiciones para concretar las modificaciones anunciadas. No es solo mi deseo de que no se lleguen esas modificaciones, sino que creo que las condiciones materiales no están dadas para llevar a cabo estos elementos. Esa es mi impresión. Y insisto, y lo del Poder Judicial, yo creo que es más un espacio de disputa política, es un campo, como llaman algunos sociólogos, es un campo donde se están disputando otras cosas que la intención expresa de llegar a la sustitución de este Poder Judicial. No se lo digo para tranquilidad de ustedes y mía, sino lo digo porque creo que eso es lo que en el fondo estamos discutiendo. Llamó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a mantenerse tranquilos ante los vaivenes de la política y a seguir trabajando para hacer efectivo el texto constitucional. Si la política decide tomar un paso en falso y destruir a la propia Constitución, pues eso sí no lo puede salvar el propio Poder Judicial de la Federación como totalidad, lo puede salvar en los casos individuales, pero eso sí ya no será responsabilidad de nosotros. Creo que mientras estemos en el ejercicio de la función, lo que nos corresponde... Destacó la importancia de la división de poderes. Quien piense, y hay mucha gente que lo piensa, que hay personas que tienen un poder de salvación sobre todos nosotros, pues no les parecerá en absoluto interesante, no les parecerá en absoluto consecuente la discusión que yo estoy planteando, porque lo que pensarán es que entre mayor poder tenga el sujeto destinado a salvarlos, pues más pronta, más directa será la salvación. Yo, como no creo en los redentores, no he visto un solo redentor en la historia de la humanidad que haya salvado a nadie. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con las autoridades estatales, restablecer de inmediato el suministro de energía a una escuela primaria pública al considerar que la falta del servicio provoca que las niñas y niños estudiantes pues enfrenten condiciones precarias de aprendizaje. Al resolver un amparo a favor de los infantes, el juez de distrito, Fernando Alvarado López, indicó que la falta de servicio provoca que existan aulas mal iluminadas, sin clima y sin acceso a Internet, lo que limita su aprendizaje.
Precisó que la falta de energía viola los derechos de los infantes a la educación, pero también a la salud y a la energía, los cuales deben ser protegidos por el Estado. México es uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. De ahí la importancia de garantizar los derechos de las personas en contexto de movilidad. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá llamó a fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad. Nuestra patria forma parte de uno de esos corredores migratorios más importantes del mundo. Actúa como país de origen, como país de tránsito, como país de destino, pero también como país de retorno de migrantes. Esta complejidad demanda de todos nosotros una vigilancia constante para asegurar que se respeten los derechos humanos en cada una de esas etapas del proceso de movilidad. Al participar como moderador dentro de los diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lamentó desgracias como la del año pasado, con la muerte de decenas de personas en un centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez por un incendio. Que eso es una verdadera preocupación para el Estado mexicano y una vergüenza para todos los mexicanos, el trato que les damos a los migrantes sudamericanos, centroamericanos y del Caribe y de otras partes del mundo. Andrea Pochac, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que el recurso de las Fuerzas Armadas en controles migratorios debe ser excepcional. Las Fuerzas Armadas en control migratorio no puede ser la regla. La migración, si tenemos en cuenta que la migración, incluso la migración irregular, en condición irregular, si tenemos en cuenta que la migración no es un delito, la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio fronterizo debe ser lo más estricta posible, justificada y sujeta al estricto cumplimiento de los criterios interamericanos. En conferencia magistral destacó que desde la Comisión Interamericana existe la preocupación por la falta de incorporación de un enfoque de derechos en las políticas migratorias en la región. Que esas políticas en general están enfocadas fundamentalmente a contener los movimientos de personas y no a proteger los derechos de quienes integran esos movimientos, que las medidas migratorias en general están centradas en criterios de seguridad nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 37 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 3 son de la primera sala de la Suprema Corte. Las jurisprudencias de la primera sala son de rubro: defensa adecuada, el párrafo primero del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exceptúa la presencia del defensor en el reconocimiento de persona por fotografía, no viola ese derecho. Nulidad de matrimonio, el artículo 366 del Código Civil de Jalisco, que excluye al cónyuge de mala fe de las gananciales de la sociedad conyugal, transgrede los derechos de propiedad y a la protección de la familia. Sentencias concesorias en amparo directo. No es necesario que en consideraciones o resolutivo en un apartado se especifiquen los plazos y requerimientos y apercibimientos para asegurar su cumplimiento. De plenos regionales se publicaron 9 criterios, 6 jurisprudencias y 3 tesis aisladas sobre temas relacionados con impuestos prediales, multa en juicio laboral y traslación del tipo y adecuación de la pena en el delito de secuestro agravado. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 25 criterios, 2 jurisprudencias y 23 tesis aisladas que abordan temas sobre conciliación prejudicial, incumplimiento de obligaciones alimentarias y personal militar comisionado a la Guardia Nacional, entre otros. Vámonos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Más adelante, ordenan inscribir al presidente López Obrador en el registro de agresores por violencia política contra las mujeres.
Sala Superior confirmó sanciones que se impusieron al presidente de la República. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 2 sentencias de la Sala Regional Especializada en las que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de la contienda al hablar sobre temas electorales durante las conferencias mañaneras del 11 de enero y el 1 de febrero de este año. Por unanimidad, las y los magistrados determinaron que en estos 2 casos, el titular del Ejecutivo Federal también incurrió en el uso indebido de recursos públicos y que durante la conferencia mañanera del 1 de febrero incumplió con las medidas cautelares que se habían decretado para que se abstuviera de emitir comentarios que incidieran en la materia electoral en beneficio o perjuicio de partidos políticos o candidaturas. En consecuencia, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 492 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. En otros asuntos, la Sala Superior confirmó 2 sanciones que emitió la Sala Regional Especializada en contra de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum y los partidos que la postularon por la inclusión de niñas y niños en videos que fueron difundidos en redes sociales. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió valorar aquellos casos en los que niñas y niños aparecen en los videos de manera incidental. Estoy emitiendo votos razonados en este tipo de asuntos que tienen que ver con, con la aparición de menores de edad en paneos que son utilizados. Porque me parece que tenemos que autorreflexionar respecto si la responsabilidad que se le genera al que utilice esta imagen es igual a la responsabilidad directa cuando utiliza niños de manera directa en los spots. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador cometió violencia política de género en perjuicio de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez por haber comentado en sus conferencias matutinas que había sido impuesta por grupos de poder. Porque configura violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y no es autónoma en sus decisiones, con lo que, además, se niega a reconocer su trayectoria como funcionaria pública. Si bien la ley impide sancionar al titular del Ejecutivo por este tipo de conductas, la Sala acreditó su responsabilidad y ordenó que se incluyera en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. En los estrenos de esta semana, este lunes a las 10 de la noche, en la serie Ana Tramel, El Juego, se estrena el capítulo Fantasmas. El miércoles a las 9 de la noche, en Diálogos sobre Justicia y Seguridad, Leonardo Curcio y Sergio Aguayo analizarán el tema de memoria versus desapariciones. Y el jueves a las 9 de la noche, en el Juego de la Corte, con la revista Nexos, revisarán la demanda de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González, pásela muy bien. Nos vemos en la próxima.